Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Vitales en la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto a nuestros invitados, especialistas vinculados a la salud, al medio ambiente, a la calidad de vida en general y por supuesto con un gran equipo de técnicos, camarógrafos que están en la parte de la organización de la imagen. Así que un gusto enorme poder estar en contacto con todos ustedes para compartir esos conceptos básicos y elementales que tienen que ver con el vivir bien. Y de eso es lo que nosotros intentamos aportar desde acá, semana tras semana, al efecto de que cuando estamos más informados podamos ir eligiendo y tomando esas decisiones más certeras y precisas respecto a mi bienestar, respecto a mi calidad de vida, esa que se torna personal, pero que después se extiende a los demás, a quienes están conviviendo conmigo en la comunidad, en la familia, en el barrio, y por supuesto también la vinculación con otros seres que son los que forman parte también de nuestra existencia. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Vamos a estar hablando hoy de las úlceras vasculares, que son esas lesiones que se arman en la piel de los tobillos, de las piernas, de los pies. ¿Por qué se arman ahí en esos lugares? Porque son nuestros miembros inferiores los que tienen más afectación de todo el sistema circulatorio, donde más impactan las varices, los problemas arteriales, arterias y venas que parten del corazón, se dispersan, se distribuyen por todo el organismo, cumpliendo una función importante que es la de llevar la sangre, aportando el oxígeno y todos los nutrientes. Llegan a una parte donde por alguna lesión empiezan a faltar el aporte de esos elementos fundamentales que transporta la sangre y comienzan algunas lesiones que se manifiestan en la piel. Pero ya con nuestro invitado vamos a hablar en profundidad todo lo que se va lesionando en ese sector de la pierna principalmente, al cual primero comienza con un colorcito, cambiándose de color a color oscuro, después comienza a desaparecer la piel, después en la profundidad formándose lo que se llama úlcera, que con nuestro invitado vamos a explicarle de qué se trata este concepto y esta enfermedad. Nos acompaña un especialista en vascular periférico, en cirugías precisamente, y eso que le hablaba de esas pequeñas arterias y venas que llegan a todo el cuerpo es el vascular periférico, los vasos, las arterias y las venas que llegan a cada uno de nuestras extremidades. Él es el doctor Daniel Cracoña y agradecido nuevamente de que estés compartiendo con nosotros esta tarea, doctor. Buenas noches, gracias a vos, Vital. Vamos a tratar de hoy de desarrollar algún tema importante, muy frecuente en la sociedad que tenemos, más acá en el norte. Así que vamos a ir paso a paso desarrollando esto que hoy vamos a ver. Vamos a contarle, doctor, para que todos nos entiendan, ¿qué es una úlcera? Porque cuando por ahí hablamos de úlcera, siempre pensamos en el estómago, porque es lo más conocido. Pero en este caso vamos a hablar de una úlcera que se ubica en otra parte del cuerpo. Hoy vamos partes del cuerpo. A referirnos más que todos a las úlceras vasculares. ¿Pero qué es una úlcera? Vemos que es una pérdida de sustancia, un deterioro, es una lesión y un deterioro y una pérdida de sustancia que ocurre generalmente en los miembros inferiores y va siendo una lesión primaria, como una ampolla, por así decirlo, para que también la audiencia vaya entendiendo de lo que se trata esto, hasta irse en profundidad, hasta incluso verse tendones y huesos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque empieza a aparecer una lesión que se va cronificando, el paciente se va perpetuando en el tiempo y no muestra signos de cicatrización. Que a veces el punto de partida, ya teniendo un problema vascular de base, es por un traumatismo, un golpe en una pierna que tiene un problema vascular y empieza a tener este tipo de lesiones que describíamos, que se va perpetuando en el tiempo sin mostrar esos signos de cicatrización. Entonces es donde nosotros empezamos a sospechar este tipo de patología. Vamos a pedir a Edgardo que nos muestre esta imagen que es un sector de la piel, doctor, con una partecita más profunda de la piel, para que ubiquemos nosotros cuáles son las partes que tiene esta estructura de la piel, y acá vamos a tratar de mostrar por dónde van pasando las arterias y la vena en este sector, estas pequeñas
arteritas. Exactamente. Ahí vemos un corte esquemático, muy buena representación de lo que es un corte en profundidad de la piel, donde podemos ver hasta los folículos pilosos para que la gente empiece a ubicarse en el esquema, y encontrando debajo de esa capa azul que ustedes ven, por encima está la epidermis, que es la piel donde nosotros tocamos, un poquito más abajo es la dermis, y vamos a encontrar esos pequeños tubitos que ven de color azul y rojo, son los vasculares, que es lo que nosotros vamos a tratar hoy. Es donde va a empezar el problema mayor de lo que son las úlceras. Esto, más que todo, lo traía para mostrarlo y conocer el sistema, cómo es la irrigación de ese sistema, qué tan importante es. Entonces, en detalle vamos a ir después tomando lo que es una úlcera vascular del tipo venoso y arterial. El venoso está representado de color azul, para que después vamos a ir viendo cómo funciona el sistema venoso, y el arterial de color rojo. Eso, o sea, es para ubicarnos anatómicamente. En este esquema que estamos viendo, donde está la piel, vemos que esto que estamos marcando es la parte más chiquitita de las arterias y las venas, y que se pueden lesionar cualquiera de los dos, o la vena o la arteria, doctor. Exactamente, o ambos. Entonces pueden ocurrir lo que son estas úlceras venosas, arteriales, o las que se llaman mixtas, porque conviven las dos patologías juntas, ¿no es cierto?, en una misma lesión. Entonces, al fallar entonces esta estructura que genera la provisión de nutrientes, tanto oxígeno como otros alimentos, va a ir haciendo que la piel vaya perdiendo estas capas que tiene y después ingresando a la profundidad. Exactamente, es lo que vamos a ir viendo, una lesión, como dijiste anteriormente, después de un pequeño traumatismo empiezan a aparecer ese enrojecimiento o el moretón, o directamente un traumatismo abierto, y empieza a cronificarse. ¿Por qué? Porque ya tenemos un problema de base. Por así adelantarnos un poquito a los que son a un problema por varices, por un problema arterial por arteriosclerosis, el diabético, el hipertenso, y un montón de causas que vamos a ver ahora, desarrollando paso a paso, que va haciendo ese deterioro de esa capa, que va a ocurrir estas lesiones que nos va a costar muchísimo, ¿no es cierto?, llegar a una resolución. Y esto, por supuesto, que aquí en un pequeño esquemita vamos a contarles a nuestros televidentes cómo están afectadas estas arterias o estos tubitos. A veces es un esquema que nosotros podemos ver la gran importancia que tiene el problema, las úlceras vasculares. Vemos en el 73% a nivel global son venosas. Y fíjense el 8% que podemos hablar de arteria. Entonces, entre arterias y venas, que es vascular, es el gran volumen de estos problemas de úlceras en los miembros inferiores. Sí. Y aquí ya tenemos una imagen de lo que es una patología venosa, doctor. Exactamente. Lo que yo quería traer para esquematizar y empezar a entender cómo es el problema varicoso, que es lo que nos va a traer uno de los primeros problemas de úlcera, es esto. Como vemos a la izquierda, vamos a ver una vena prácticamente normal. Vamos a recordar a la gente que el corazón va a impulsar la sangre arterial con un contenido de oxígeno importante, sangre muy bien oxigenada, hasta las extremidades, va distribuyendo todo el cuerpo, desde el corazón hacia afuera, distribuyendo todo el cuerpo la sangre arterial muy oxigenada, para que vayamos entendiendo un poquito. Una vez que se va entregando el oxígeno en todos los tejidos, piel, huesos, músculos, ese intercambio después por unos capilares o una red vascular va a querer retornar otra vez al corazón, para que el corazón impulse otra vez lo que es la circulación y la oxigenación de la sangre. Entonces va a ser el territorio venoso el encargado de llevar la sangre otra vez hacia el corazón. Por eso que acá la flecha está indicando hacia arriba, porque estamos hablando de una pierna que lo que pretende es devolver la sangre hacia el corazón. Hacia el corazón. Y ahí es donde vamos a tener los mayores problemas. Vamos a ver en ese esquema que tiene la particularidad el sistema venoso en los miembros inferiores de tener esa prolongación de la pared interna que va a formar pequeñas válvulas. Estas válvulas, por así citar alguno de los problemas, se van enfermando. Ahí vemos una vena normal donde el flujo sanguíneo por compresión muscular o por otros factores va a ir en ascenso.
Cuando quiere descender, esas válvulas hacen ese colapso y ese cierre. Perfecto. Se cierran para que la sangre no retorne. Para que no haya un retorno, ¿no? Entonces, lo que vemos a la derecha, una vena varicosa, es que esas válvulas empiezan a fallar. ¿Por qué? Porque esa vena que funcionaba normal, que tenía un diámetro normal, empieza a dilatarse paulatinamente por un montón de factores. Uno de los primeros es un factor genético. Sí. El problema varicoso es uno de los mayores problemas genéticos. Hereditario. Hereditario, exactamente. Aquí... Lo que hay que entender, lo que siempre uno le comenta al paciente, que las varices no se curan. El problema varicoso no tiene cura. El tema es ir apaleando, ir teniendo a tiempo la patología para ir evitando uno de los peores problemas, que son las varices, los problemas úlceros. Por supuesto que esto, volviendo a la imagen anterior, si esa válvula falla, comienzan a armarse esos nudos que vemos en las piernas. Exactamente, esos golfos. Se pueden ver desde el exterior, las que son superficiales, pero hay otras que son más profundas que no se ven. Exactamente, y lo que va ocurriendo ahí es una acumulación de sangre venosa poco oxigenada que empieza a deteriorar la piel. La piel, los músculos, los tejidos adyacentes, y es uno de los terrenos predisponentes para que empiecen a ocurrir este tipo de lesiones. Es como que se estanca la circulación y la sangre roja que lleva las arterias, que ya vamos a mostrar, no alcanza a aportarle a cada célula el nutriente principal, que es el oxígeno. Exactamente. Entonces, pero eso estamos hablando de una patología a la par. A la par. Arterial, que ahora vamos a ir al punto. Por citar alguno de estos problemas es esto. El venoso es una de las primeras causas, es esto, el de las varices. Sí. Y obviamente que comienzan las manifestaciones. Eso es para ir viendo también otro esquema, cómo empiezan a hacerse esos nudos, esos cordones, esos grandes cordones varicosos, van haciendo que desde abajo, como vemos alrededor de los tobillos, para que la gente vaya, el televidente vaya observando, empieza a tener un pequeño desarrollo de lo que va a ser un terreno predisponente para las lesiones ulcerosas, como en el esquema lo vamos viendo. Sí. Avanzando a otra diapositiva, les quería mostrar, esto es un corte de la piel para ir viendo lo que es una piel normal en el cuadro súpero externo izquierdo. Vamos a ver una lesión, una piel normal, al lado, hacia la derecha, un enrojecimiento. Vemos lo que es la piel, debajo lo que es la dermis, lo que es grasa y hueso y músculo, como más o menos lo está haciendo el esquema, para que se vaya comprendiendo el proceso que va haciendo. Lo primero que vamos viendo, por ahí una lesión ampollar, que de pronto va a reventarse, por así decirlo. Sí. Va dejando un pequeño cráter con lesiones típicas de la úlcera y empezar a ganar profundidad. Vemos en el cuadrante inferior izquierdo cómo es la progresión. Eso va por estadios, que no viene al caso hoy desarrollar eso, pero es ir viendo cómo va a ir ganando profundidad la lesión si nosotros no intervenimos oportunamente, desde mucho antes, ¿no? Desde que empezamos a ver esas pequeñas varices chiquitas, esas telangiectasias o arañitas vasculares en los pies, sí, o en las piernas, es donde nosotros tenemos que empezar lentamente el tratamiento. O conocer ese paciente que se le hinchan los pies, que siente que al final del día tiene pesadez en las piernas, aumento de temperatura, calambres nocturnos, empezamos a ver, sin ver manifestaciones de esta en la piel, empezamos a ver, ¿no es cierto?, que tenemos un terreno predisponente para que evolucione a una úlcera. Esos son los síntomas venosos que nosotros nos tiene que ir llamando la atención. Y por supuesto que la que está a la derecha, la última, ya esa úlcera, esa falta de tejido ya ha llegado a capas profundas, que primero está la grasita y después ya empieza la parte muscular. Exacto, hasta incluso exponiendo lo que son los tendones, a veces exposición del hueso. Con y todo a veces lo que... afectando también a los propios vasos, doctor, a los propios Exactamente, arterias y venas. Por eso a veces desde las mismas úlceras pueden ocurrir muchos sangrados varicosos, que es lo que más le llama la atención a veces a la gente, cuando por alguna lesión, algún roce, se le revienta una varice, como lo que dice la gente, o
una lesión vascular que hace un sangrado bastante importante. ¿Esto tiene algún tipo de causa, doctor, las enfermedades venosas? Eso es lo que estábamos hablando hoy, que una de las primeras causas de la enfermedad venosa es el hereditario, sí, ¿no? Genético hereditario. El sedentarismo también forma parte de... La postural. La postural tiene que ver... Paradas. Exactamente, eso va ayudando, ¿no es cierto?, a esa base genética a que el desarrollo sea mucho más agresivo de este tipo de patología. Y esto se puede dar en ambos sexos, ¿no? Es más predisponente el venoso en la mujer, mucho más predisponente en la dama, en la mujer, que empiezan a verse este tipo de patología. En cambio, en contraste, podemos ver el arterial mucho más predisponente en el hombre que en la mujer. Pero también se pueden dar varices en el varón. Exactamente. Dependiendo de su trabajo, su actividad y también de la herencia. De la herencia, pues sin, ¿no es cierto?, ver después un montón de otros factores menores, pero son los fundamentales. Rescatando de que, para no volver a las mismas imágenes, quería comentarle lo mismo que decíamos hace un momento, prestar atención a esos síntomas primarios. Sí. Las varices que uno empieza a verse, sí, esas arañitas vasculares sí, en las chicas jóvenes, que vamos a ir apostando a un tratamiento hoy para no llegar o disminuir, por lo menos disminuir, los riesgos potenciales que podemos llegar a tener. Que estos no son una úlcera, puede ser también las trombosis, que son esos coágulos importantes que pueden ocurrir en el árbol venoso, sí, que pueden traer complicaciones serias, hasta incluso la muerte. Y aún cuando no haya síntomas, doctor, no vea ni arañitas, ni varices, ni color cambiado en la piel, si yo sé que mi mamá o mi papá o mi abuela o mi abuelo han tenido varices, ya es una forma de alarmarme y alertarme de que tengo que hacer la visita oportuna. Esa es la visita oportuna, y ver también, cuando a veces no nos vemos, también cabe rescatar esto, no vemos nada, pero sí sentimos pesadez en los miembros inferiores, ese hinchazón del tobillo, que empieza a veces leve, pero en el tobillo, ese cansancio, la temperatura a veces un poquito mayor en los pies, siente que quema, el paciente tiene temperatura. Son pautas que ya tienen que ir viendo, ¿no es cierto?, la visita oportuna a un especialista de esto, ¿no? Vamos a mostrar con Edgardo, doctor, esta imagen para que usted nos cuente un poquito en detalle justamente qué es lo que estamos observando aquí en los distintos estadios o etapas de esta situación. Claro, podemos ver como como un estadio 1, cuando empiezan a aparecer las telangiectasias, o llamadas arañas vasculares o arañitas. Una de las primeras fotos, súpero externo izquierdo, cuando esa enfermedad venosa empieza a desarrollarse con mayor en el tiempo, ¿no es cierto?, empieza a perpetuar en el tiempo, podemos ver en el siguiente cuadro lo que son los cordones varicosos importantes. Sí, sí. Y ya en esa misma foto podemos, para no desperdiciarla, podemos ver ese cambio de coloración en la piel desde la rodilla hacia abajo, y después podemos también ver lo que son el edema o hinchazón llamado, ¿no?, que es agua que se extravasa, que sale de las venas, y está hablando, ¿no es cierto?, ya de patologías venosas. Después vemos los cambios de coloración también ahí abajo, que empieza a cambiar ese color ocre, que a veces lo que se llama la lipodermosclerosis, ¿no es cierto?, que empieza a aparecer, para evolucionar a posterior en una piel, anteriormente de que aparezca una úlcera cerrada, en una piel tensa, brillosa, que generalmente, como está mal nutrida, decíamos que pueden perder el vello, los vellos, ¿no es cierto?, en ese sector, empieza a cambiar la coloración, a hacerse tensa, brillante, y empiezan a hacerse un poquitito más friable a que cualquier tipo de lesión empiece a provocar lo que son las úlceras verdaderas. Perfecto. Como vemos en el último cuadro, ¿no? Acá en este caso la úlcera se está iniciando, nada más que no se la está viendo. No se la está viendo, es un estadio ya muy previo a lo que es una úlcera abierta. Esa pérdida, como decíamos, del tejido, de sustancia, y queda abierta. Que a veces la gente o el paciente no se está dando cuenta, que cree que es una lesión normal y común, y empieza a pasar el tiempo, a cronificarse, no va curando, no vamos teniendo buena respuesta, hasta que estamos en presencia de una úlcera verdadera vascular en este caso. Aquí el paciente tiene esta lesión
y él no sabe si esto viene de las venas o si viene de las arterias. Por eso que aquí se torna muy, pero muy importante la visita al especialista. Exactamente. Una es visitar, ¿no es cierto?, al especialista y empezar a ver otros factores, que no es solamente enfocarse en la úlcera, eso ya es un signo de que algo está pasando y desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces tenemos que empezar a ver el contexto general del paciente. Sí. Si un paciente es diabético, si un paciente es hipertenso, el paciente es muy sedentario, obeso, algún problema también en el metabolismo del paciente que esté empezando a lesionarme y a conllevar a este tipo de lesión. Perfecto. Esta imagen que sigue, doctor, tenemos para mostrar un poco más de cerquita lesiones que se están dando en la piel con una afectación, justamente eso que usted estaba citando recién, y ya está el hueso. Exactamente, esto es una lesión, yo la traje a propósito para mostrarle lo que ocurre generalmente, provocar una lesión vascular por compresión, como lo muestra el dedo, es comprimir un área sostenida en el tiempo, que es lo que pasa con las personas adultas que están mucho tiempo acostadas o por alguna afectación patológica internada o con una internación prolongada, es que empiezan a aparecer esas úlceras, esas lesiones en los lugares de apoyo, óseos de apoyo. Entonces el mismo peso del cuerpo va a hacer esa presión con el colchón o con la cama o donde sea y va a desplazar, va a desplazar la sangre y vamos a hacer perpetuar en el tiempo una lesión vascular por compresión. Sería, vamos a desplazar la sangre de la zona hasta que va a ocurrir lo mismo que si tuviéramos un problema vascular. Exactamente. Empieza, al apretar la zona de la piel con el tejido, ese amarillito que es la parte de grasa, lipio-grasas, es lo que hace, y nosotros impedimos que la sangre llegue adecuadamente al lugar. Exacto. Como punto de apoyo vemos ahí un hueso, la representación de un hueso, que es lo que hace una base dura y sólida para que esa compresión sea más efectiva. Es por eso esas lesiones que aparecen en los tobillos, en los talones, en la región sacra, donde generalmente en los codos, donde el paciente que está postrado mucho tiempo pueden empezar a ocurrir. Eso es la progresión normal, que va empezando a hacer esa pérdida de sustancia hasta que empieza a llegar hasta la exposición del hueso. Esto, doctor, en este estadio es muy, muy difícil la recuperación. La recuperación es difícil porque el paciente a veces es muy difícil manejarlo, un paciente postrado es muy difícil para hacer el tratamiento perfecto, ¿no? Porque hay que hacer rotación del paciente, ver el estado general del paciente, que generalmente este tipo son malnutridos, con problemas varios, con muy difícil a veces la intervención clínica que uno trata de hacer, el manejo clínico es difícil, ponerlo en condiciones óptimas como para darle materia prima a esa lesión para que lleguemos a una curación exitosa. Son curaciones difíciles. ¿Esto es lo que comúnmente le llamamos escaras, doctor? La escara tiene otras características, pero es lo que normalmente en el lugar se le puede decir escara, por decúbito. Que decúbito quiere decir por acostado y por compresión. Es lo que se llama normalmente escara. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, doctor, y después en el próximo bloque nos va a contar cuándo las úlceras se pueden generar por la otra vía, que es la parte de las arterias, la que lleva la sangre a cada una de nuestras células, porque también las arterias se dañan, las arterias dejan de aportar sus nutrientes y también se arman úlceras. Exactamente, y ya tenemos un cuadro un poquito más grave, así que lo vamos a ir viendo, no menos interesante, pero lo vamos a ir viendo. Vamos a una breve pausa, estamos con el doctor Daniel Cracoña, que es especialista en vascular periférico, esto es en todo el sistema circulatorio que llega a cada una de nuestras extremidades, en particular hoy hablando de las piernas, donde se afectan mayormente los miembros inferiores por estas úlceras que son una consecuencia de estos problemas de circulación que tenemos en nuestro cuerpo. Estamos con el doctor Daniel Cracoña, cirujano vascular periférico, especialista en todas las cirugías que se hacen en los extremos de nuestras terminales circulatorias. Estamos hablando hoy de úlceras que se producen justamente a partir de este sistema de circulación. Doctor,
Vamos a pedirle a Edgardo que nos muestre en pantalla algunas imágenes de lo que son las úlceras de las que veníamos hablando, que son las úlceras venosas, para entonces sí después entrar a las arteriales. ¿Te Exactamente. parece? Entonces ahí estamos viendo, doctor. Ahí estamos viendo un ejemplo de lo que es uno de los ejemplos de úlceras venosas. A ver ese enrojecimiento periférico y lo que es esa pérdida de sustancia en el medio, si alcanzan a apreciar. La lesión ulcerosa en el medio, ¿no? Generalmente este tipo de úlceras tienen predisposición a ciertos lugares, generalmente en la parte interna, por encima del tobillo. Sí. A veces pueden recurrir y pueden pasar a extenderse, generalmente siendo en forma circular, como estamos viendo, a veces van extendiéndose de otras maneras. Ahora vamos a ver un poquitito más grave en otras situaciones, como vemos un deterioro, vemos la úlcera con un fondo rojo intenso, sí. como puede dar una de las características cuando uno piensa y está casi con diagnóstico de certeza de que puede ser venosa. Sí. Vemos que los bordes que van teniendo, los colores que van cambiando por encima de la pierna, también vemos como ejemplo cómo ese deterioro crónico fue llevando a ese tipo de lesión. Sí. Vemos en casos mucho más graves donde podemos ver un deterioro casi circunferencial, de pérdida de tejido, con pequeños islotes, por encima ese edema importante de la pierna, pues se puede aprovechar y ver eso, que ya habla de una patología venosa de larga data, sin un tratamiento oportuno. Esas otras características son diferentes, pueden tener diversas morfologías, como en este caso, un fondo rojo, intenso, quiere decir que circulación arterial por ahí está adecuada, por eso va tomando esas características. Sí. Y ahí tenemos el árbol arterial pintado de rojo que acompaña prácticamente a cada uno de nuestros miembros. Está acompañado por las venas, pero acá lo vamos a pintar de rojo porque vamos a hablar de las arterias. Vamos a hablar un poquito del sistema arterial, lo que decía que es la sangre que está siendo impulsada por el corazón con mucho contenido de oxígeno, por eso llevan ese color generalmente, y va distribuyéndose desde el corazón hacia la periferia. Se va llevando el oxígeno a todos los tejidos. Porque el oxígeno es muy importante porque es el que le da uno de los principales nutrientes a cada una de nuestras células. Exactamente. Entonces es donde vamos a empezar a intervenir y ver qué tipo de patologías son las más frecuentes que puede empezar a lesionar ese tipo de vasculatura. Como en este caso la arteriosclerosis que ya habíamos hablado en un tiempo anterior, son ese acúmulo de grasa que después puede calcificarse y empieza a obstruir paulatinamente la luz del vaso arterial. Esto va dándonos pequeños síntomas, a la par de lo que nosotros estamos viendo ahí, esos pequeños síntomas que van a ver, tanto cutáneos, que uno puede verlo, como engrosamiento de las uñas, la pérdida del vello, lo mismo que estábamos hablando, esas lesiones que empiezan a ocurrir, o simplemente cuando el paciente camina y empieza a sentir ese dolor que se llama claudicación intermitente, o la enfermedad del mirador de vidriera, que así lo describen los libros, porque es un paciente que paraba hacia unos metros, caminaba una cuadra o menos, y tenía que parar a ver algo para descansar y volver a retomar la marcha. Esa es la primera alarma de una enfermedad arterial periférica, que puede ser hasta incluso tan grave que puede correr riesgo la vida o en menor medida la amputación del paciente, la amputación del miembro del paciente. Esas son las características que lleva. Hablar de una úlcera hoy es un signo más previo a lo que nos puede ocurrir. Bien. Una úlcera arterial. Sí. Entonces, teniendo un paciente que es obeso, hipertenso, diabético, sedentario, ¿no? Y empezamos a tener estas pequeñas cositas, es el momento oportuno de empezar a intervenir para no llegar a estadios tan importantes como este. Empezamos a caminar. Exacto. Nos aparece un dolor en las piernas que nos obliga a parar. Es un dolor
importantísimo que nos obliga a parar. Paramos un rato, la arteria le da paso un poco a la sangre, se nutren los músculos y podemos seguir caminando. Exactamente, esa es la alarma de un problema arterial, ¿no? Eso es el claudicante, el paciente que está claudicando. Uno pone al músculo en ejercicio, aparece el dolor, cuando descansa automáticamente cede el dolor. Ese es el diagnóstico diferencial a veces. Y ahí debería estar la visita oportuna de nuestro paciente. Exactamente. Ese es el punto para inicial. Contar qué está pasando esa situación. No directamente llegar ya con una úlcera, claro, donde claro. Después los estudios complementarios que uno va viendo el territorio del paciente, como nosotros decíamos, una ecografía Doppler, que es lo más habitual para tanto evaluar el sistema venoso como el arterial, y empezar a ver en qué posibilidades nosotros tenemos de revertir esa situación. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un paciente con una úlcera, puede ser mixta, vemos las características y empezamos a hacer un pedido de estudios complementarios para situarnos con algo de certeza. Bien. Y ver qué empezamos a hacer. Después de un laboratorio, conocer si el paciente maneja bien su glucemia, en caso de un diabético, las hipertensiones, si el paciente está bien manejado, con las presiones altas, y un montón de otros factores que nosotros estábamos viendo. Manejando eso y a la par viendo el resultado, tenemos que empezar a plantearnos posibilidades. Tanto en el venoso, el uso, ahora después vamos a describir algunas posibilidades terapéuticas, como el arterial. Sí. Ver si hay posibilidades de resolver o restablecer el flujo, otra vez esa zona que no está llegando oxígeno necesario porque la sangre no llega adecuadamente. Sí. Entonces empezamos a tener todo ese tipo de lesiones, o empezamos a ver en el territorio venoso algún tipo de intervención de que nos empiece a retirar esa sangre que se nos acumule y que sea menos, ¿no es cierto?, perjudicial para la desaparición de estos síntomas. Los síntomas van a llevar al paciente a la consulta y el médico, además de los síntomas, tiene estos recursos, como usted decía, que es la ecografía o el Doppler color, que es una forma simple de averiguar cómo está circulando la sangre. Ese es el punto de partida, ¿no es cierto?, que vamos a empezar a evaluar. De ahí podemos partir, como muchas veces comentamos esto, avanzar en otros estudios complementarios de mayor complejidad para tener certeza, depende de lo que vamos a ir viendo, ya pensando en una solución quirúrgica o no, que ahora vamos a ir hablando y vamos a ir viendo ese tipo de soluciones, las alternativas que tenemos. ¿En qué va a diferenciarse con la venosa respecto de cuáles son las causales? Dijimos que la herencia era una de la venosa. Y las arteriales, ¿cuál va a ser la preponderancia? La preponderancia es la enfermedad arteriosclerótica, que puede venir a partir del tabaquismo, presión alta, los hipertensos, la diabetes, puede traer el sedentarismo, y un sinfín de causas que algunas pueden ser modificadas y otras no. Un diabético, bueno, si es diabético, no es una causa modificable, pero sí la podemos sobrellevar con niveles de glucosa adecuados, y eso nos va a ayudar muchísimo en la recuperación y en el buen pronóstico del paciente. En una causa de la obesidad y el sedentarismo son causas como, por ejemplo, modificables. Exactamente. Haciendo una dieta adecuada y un ejercicio adecuado, son factores que nosotros los podemos modificar. Vamos a mostrar con Edgardo algunas imágenes, así como mostramos recién las venosas, ahora mostramos algunas imágenes de las úlceras arteriales, como para que usted vaya haciendo la descripción. En este caso podemos ver que por ahí, lo traje a propósito por ver que son localizaciones externas. Sí. Generalmente a veces pueden coincidir con los maléolos, quiere decir el tobillo, sí, donde hay una región ósea dura de apoyo, sí, que también nos va a ayudar a comprimir ese tejido, como hablábamos hoy, de la compresión local y el desplazamiento, ¿no es cierto?, sí, de sangre del sector. Sí. Eso es en el talón, y ahí es lo que verdaderamente podemos llamar una escara, que es una región de tejido muerto, por así decirlo, necrótico, que está en el centro, y alrededor es la evolución en extensión que está haciendo la úlcera. Esto denota uno de los problemas fundamentales, el arterial. Sí. Entonces, uno de los tratamientos más complejos de esto es la restitución del riego sanguíneo a la zona por varias técnicas que después vamos a desarrollar,
y la escarectomía, que nosotros generalmente necesitamos un quirófano o una curación un poquito más avanzada para remover todo ese tejido necrótico, Necrótico negro, es muerto, tejido eso. muerto. Perfecto. Vemos otro tipo de arterial, un poquito más abajo, generalmente, como decíamos hoy, coincidiendo con el tobillo, ¿no? Aquí justamente está en el fondo está el huesito del tobillo del maleolo, que Exactamente. hace de apoyo, de base. Claro, y vemos un fondo por ahí amarillento que son pequeñas, son secreciones y sustancias de la misma úlcera que trata de defender, placas de fibrina, que son otras características que después vamos a ir viendo. Bueno, y este es antes de continuar y ver los tratamientos que están serían en uso en la actualidad, podemos ver un poquitito de medidas generales para evitar esto. Más allá de lo que venimos insistiendo, de los cambios de estilo de vida, tratar de ver generalmente las zonas, el ejercicio, ¿no es cierto?, del paciente es muy importante, la dieta equilibrada, la actividad física, en este caso modificar todos los factores de riesgo que estamos hablando, y si ya estamos en presencia de una úlcera, hay cuidados fundamentales. Eso lo vamos a hablar después de la pausa, doctor. Exacto. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos con el doctor Daniel Cracoña, especialista en cirugía vascular periférica. Estamos hablando de las úlceras, esas que se producen en nuestros miembros inferiores preponderantemente por una dificultad en la circulación, en las venas o en la arteria. Después de la pausa le contamos cuáles pueden ser los abordajes y las soluciones a este problema. Estamos con el doctor Daniel Cracoña, cirujano vascular periférico, especialista en las cirugías de todas esas arterias y venas que son la parte terminal del sistema circulatorio. Él se aboca a esa tarea. Hoy estamos hablando de las úlceras que generan justamente estos sistemas circulatorios. Doctor, hemos comenzado con una imagen simplemente para plantear que vamos a tener distintas alternativas para resolver estas problemáticas. Exacto. Pero antes que usted hable, quiero decirle que Jovita Lescano lo saluda al doctor Cracoña y agradece el tratamiento que le está haciendo. Y familia Daniel Cabrera de Reconquista saluda y felicita al doctor Cracoña. Perfecto, gracias. Y por supuesto que sí, ahora le dejamos a usted las palabras para esto del abordaje, que es importantísimo, el tratamiento. Bueno, son partes de las alternativas que nosotros veníamos viendo. Hay un par de imágenes con esta imagen que ya ahí estamos incidiendo directamente sobre la úlcera, sobre la lesión. Podemos hablar que hay diferentes ungüentos, cremas, antibióticos, cremas que nosotros vamos a ir utilizando para ir viendo cómo va la evolución de estos, sin perder de vista los problemas anteriores, tratar de resolver previo o cuando ya tenemos instalado un problema vascular, resolverlo desde arriba. Lo anterior. No solamente el tratado de la úlcera, sino el conjunto del problema del paciente. En este caso vemos ahí. Ahí vemos otro tipo de alternativa, que es un dispositivo que se cierra en vacío a la úlcera por unos parches, una curación queda cerrada en vacío y empieza, si vemos una manguerita que hay, a un aspirador continuo. Este es un sistema de VAC o aspiración continua. Esto succionando. Es succionando todo el tiempo. ¿Y qué hace? Es traer sangre y granular, sería cicatrizar a la fuerza. Darle crecimiento al darle tejido. Crecimiento a ese tejido que está desnutrido. En este caso puse como esquema un parche, que son de ahí que de diferentes tipos de composición y marcas que se pueden ver en el mercado, que sirven para mantener siempre hidratada una úlcera y darle por ahí algún aporte también dependiendo del tipo de parche que se trate. Y también de la varices. Y también de la úlcera. Exacto, depende si queremos debridar, si queremos, depende de la intervención del momento que queremos hacer. Si queremos reavivar los bordes, por ejemplo, vamos a empezar a ver ese tipo. Este es otro tipo de tratamiento que también es muy válido, muy costoso, que acá nosotros no tenemos a nuestro alcance, que es una cámara hiperbárica. ¿Esto qué quiere decir? Es colocar en ese tubo que podemos ver al paciente, tiene que entrar entero, ahora ya va evolucionando este tipo de aparatos a algo más pequeño. Es inyectar oxígeno a unas altas presiones.
Entonces ayudar a esa úlcera a oxigenarla y darle todos los beneficios que tiene el oxígeno a altas presiones en una lesión directa. Eso sí creo que está faltando desde adentro, por la circulación. Se lo vamos a imponer. Desde afuera. Exacto, por afuera y por altísimas presiones para que ingrese al tejido. ¿Cómo se llama? Cámara hiperbárica. Exacto. No tenemos aquí en la zona nosotros. Que yo tenga conocimiento, no. Perfecto. Bueno, esto está dando muy buenos resultados también, doctor. Exactamente, este es otro de los tratamientos que puede utilizarse, que es el uso, ¿no es cierto?, de la sangre del mismo paciente para centrifugarlo y sacar pequeños sectores de la sangre, como en este caso, plaquetas, que están, ese líquido que vemos en imágenes, está separando los glóbulos rojos que están en el fondo por encima de todo lo otro. Bien. ¿Qué es todo lo otro? Son plaquetas, células blancas, y hay factores de crecimiento muy importantes en la sangre. Ese mismo factor de crecimiento que se los traemos al paciente, hacemos la terapia sobre la úlcera directa, donde está pobre en esa sustancia, y entregársela a nosotros mismos en ese tipo de intervención. Claro, así como estaba faltando el oxígeno, que se lo metíamos por presión por fuera, acá, que está faltando por dentro también estos plasmas, también se lo hacemos por fuera. Exactamente. En forma tópica, digamos. Forma tópica. Como pasando con un hisopo. Teniendo unas pequeñas técnicas a veces de inyección y formas tópicas, sí. Con la misma sangre del paciente. Con la misma sangre del paciente. En este caso vemos a la par, también saliendo un poco de lo que es el tratamiento de la úlcera en sí, el tratamiento preventivo de este tipo de patología. Que es lo que habitualmente hacemos en el consultorio, que es la escleroterapia de vena, ¿no? O de aranitas vasculares, como vemos en ese ejemplo. Esa escleroterapia que se le va a hacer a personas jóvenes, porque son los primeros indicios de una enfermedad venosa que nos empieza a mostrar. Entonces, ese es el comienzo de la patología venosa. Aquí se resuelve el problema de la vena, antes de que la úlcera aparezca. Exactamente. En este caso, cuando el problema es arterial, veíamos esas placas de calcio acumulada y colesterol dentro de las arterias y nos obstruía el paso de sangre, vemos que una de las soluciones a veces quirúrgicas es esta, es lo que se llama o bypass o derivación. ¿Qué es? El bypass es saltear ese sector de arteria que está lesionada o obstruida, es saltear, pasar desde un lugar donde el flujo de sangre es bueno, pasar a hacer un puente, por eso es bypass, al otro lugar donde no llega. Entonces lo podemos hacer por diferentes métodos. Lo que se llama, esto era un bypass, ¿no? Perfecto. O otras técnicas más desarrolladas, que es lo que es angioplastía, o lo que comúnmente la gente conoce como cateterismo. Bien, o sea, es desobstruir por presión. Pero esto, ya el cateterismo es obstruir por dentro, es trabajar por dentro de las arterias, con pequeñas incisiones o punciones directamente, ingresar dentro del vaso sanguíneo y tratar estas lesiones. Como vemos en ese cuadrito, la placa de colesterol después expandido por un balón y donde queda finalmente el estén y deja ese sector de lesión arterial que estaba obstruido abierto. Le permite la circulación. Exactamente. Bueno, y doctor, esto, ¿en qué momento podemos plantear que tiene prevención? Porque obviamente que estuvimos hablando de casos que son ya en un momento, un estadio avanzado y que son crónicos. Esto se perpetúa en el tiempo, si bien hay estrategias de curación, pero son difíciles. Son muy difíciles. Pero ¿se puede plantear una estrategia de prevención? Primero, puede plantearse donde uno ve, como veníamos diciendo, problemas hereditarios, problemas anteriores de pequeñas molestias, una edad avanzada arriba de los 55, 65 años, donde empezamos a ver esas cositas, que es donde el momento justo, prevenir, es ir a visitar al especialista, ir tratando, ¿no es cierto?, de ver todos esos sistemas que podemos interferir y en los que no se puede interferir, tratar de hacer lo mejor posible para que las complicaciones sean menores. Obviamente que si las patologías vienen generadas por problemas de placa de colesterol, problemas de diabetes, problemas de hipertensión, es muy importante tener esos elementos controlados y acompañados de adecuada nutrición y de la actividad física. Perfecto, por eso estos son problemas donde el ingreso de varios, la intervención de varios especialistas
el trabajo multidisciplinario es más que importante en este tipo de patología. Y por supuesto que los síntomas iniciales, esa claudicación que provoca dolor cuando es arterial, o esa pierna con pesadez, aumento de temperatura, hinchazón. También son elementos que tienen que llamarnos la atención. Que nos tienen que llamar la atención. En este caso, para tener una de las complicaciones que son las úlceras. Que hay otro tipo, ¿no es cierto?, para no desplayarnos, de complicaciones de alto grado que pueden incluso correr riesgo de la vida. Pero es eso, en definitiva. Y para quienes han llegado ya a la úlcera, plantear también una expectativa positiva, es decir, hay resoluciones, hay curación. Hay muchas alternativas y hay muchas cosas importantes para poder ir haciendo. Y en el caso de no hacerlo, doctor, ¿qué complicación puede traer esa úlcera no curada a tiempo? Las reinfecciones que hay por agentes, ¿no es cierto?, patógenos, son infecciones que pueden llevar al riesgo de la vida, o las amputaciones de miembros inferiores, aparte de una calidad de vida malísima para el paciente y también para todo el entorno familiar. Y obviamente que eso también es una cuestión de atención del paciente. Exactamente. Mucha predisposición y mucho compromiso del paciente también para este tipo de patología. Doctor, vamos a estar invitándolo para seguir hablando de todas estas patologías del sistema circulatorio. Agradecerle su predisposición para estar aquí con nosotros hoy, sabiendo que se ha venido con el equipo del quirófano para estar con nosotros. Así que, doctor, infinitamente agradecido por su presencia. Gracias a ustedes. Buenas noches. Va a estar cargado este programa en YouTube, en el canal que hay en YouTube de Los Vitales de la Salud. Van a poder verlo ustedes. Cuéntenle a su vecina, a su familiar, a su amigo que el domingo a las 14 horas por LTV se repite este programa y que después en YouTube, en Los Vitales de la Salud, van a poder ver toda la información que el doctor Cracoña nos brindó hoy respecto de úlceras generadas por los problemas vasculares. Nos acompañó hoy el doctor Daniel Cracoña, cirujano vascular periférico.